¿Sabías que Pedro Infante tenía un Mercedes-Benz más caro que una mansión completa? ¿O que construyó una ciudad entera dentro de su propia casa, con cine privado, capilla y hasta un boliche profesional? El ídolo más grande de México vivía en una realidad que pocos conocían. Mientras el pueblo lo adoraba como el hombre humilde de nosotros los pobres, Pedro disfrutaba de lujos tan extravagantes que escandalizaron incluso a la élite de Hollywood. Hablamos de un hombre que piloteaba sus propias avionetas como si fueran juguetes, que tenía más de 20 automóviles importados cuando la mayoría de los mexicanos ni siquiera soñaba con tener uno, y que regalaba fortunas enteras como si fueran monedas. Pero también hablamos de un artista cuya generosidad desmedida lo llevó a perderlo todo, cuyas relaciones amorosas simultáneas generaron escándalos de bigamia, y cuya confianza ciega en su representante terminó despojando a su familia de millones. Detrás del hombre que cantaba a la pobreza con el alma, existía un magnate que vivía como rey. Pedro Infante ganaba lo que 100 trabajadores juntos no ganaban en toda una vida, y lo gastaba todo, en caprichos, en mujeres, en máquinas, en construcciones delirantes. Hoy descubrirás los secretos más polémicos de su fortuna, los lujos que ocultaba, las contradicciones que nadie se atrevía a mencionar. Prepárate para conocer al verdadero Pedro Infante. Bienvenidos a Historias y Biografías del Cine, el único canal donde desentrañamos los misterios más fascinantes de la época de oro del cine mexicano. Si amas las historias reales detrás de los grandes ídolos, este es tu lugar. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita, porque lo que estás por descubrir sobre Pedro Infante te dejará sin palabras. Los años 40 y 50 en México fueron mágicos. El cine nacional competía de tú a tú con Hollywood. Estudios como Churubusco y Tepeyac producían películas que se exportaban a toda América Latina y España. Las salas se llenaban cada semana con historias de pasión, drama y música. Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Tintán, Cantinflas. Todos eran dioses vivientes, pero ninguno, absolutamente ninguno, llegó a tocar el corazón del pueblo como Pedro Infante. Era el hombre perfecto, guapo, talentoso, carismático, generoso. Cantaba como los ángeles y actuaba con una naturalidad conmovedora. Representaba al mexicano noble, trabajador, enamorado, pero también era un hombre de carne y hueso con deseos, excesos y debilidades. Un hombre que ganó fortunas incalculables y las derrochó con la misma facilidad. Un hombre cuyo legado quedó manchado por escándalos, demandas y traiciones. Hoy vamos a recorrer los lujos más controversiales de su vida. Acompáñame en este viaje por la grandeza y las sombras del inmortal Pedro Infante. El Mercedes-Benz 300 SL Alas de Gaviota, el auto más caro de México. Pedro Infante no solo coleccionaba autos, coleccionaba símbolos de poder. Y ninguno fue más escandaloso que su Mercedes-Benz 300 SL, el famoso Alas de Gaviota. Este vehículo, fabricado en Alemania en 1956, era una obra maestra de la ingeniería automotriz. Con puertas que se abrían hacia arriba como alas, un motor capaz de alcanzar 250 km por hora y un diseño futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción, el 300 SL era el sueño de cualquier millonario. Pero en México, en plena década de los 50, poseer uno era casi obsceno. El precio del auto superaba los 100,000 pesos de la época, el equivalente a varias mansiones completas o el salario de 50 años de un trabajador promedio. Hoy en día, un ejemplar en buen estado se cotiza en más de $1 millón. Pedro lo compró sin pestañear. Lo personalizó con tapicería de cuero rojo vino, volante importado, radio de última generación y placas especiales con su nombre. Lo conducía por las calles de la Ciudad de México con gafas oscuras y guantes de piel, causando furor y envidia a partes iguales. La prensa lo fotografiaba constantemente, y aunque muchos lo admiraban, otros lo criticaban. ¿Cómo podía alguien que representaba al pueblo humilde darse esos lujos? Pedro nunca respondió a las críticas. Simplemente seguía disfrutando de su máquina de ensueño, ignorando que su tiempo en este mundo estaba contado y que apenas alcanzaría a disfrutarla unos meses antes de su trágica muerte. La Ciudad Infante, una mansión delirante en Coajimalpa. Durante la filmación de Los Tres García, Pedro Infante quedó fascinado por la tranquilidad del paisaje en Coajimalpa. Decidió entonces construir algo que nadie más tenía, su propio mundo privado. Lo que comenzó como una casa de campo se transformó en un complejo de proporciones épicas, tan extravagante que la prensa la bautizó como la Ciudad Infante. La propiedad contaba con 4 accesos diferentes, jardines inmensos, establos para caballos, alberca semiolímpica, fuentes ornamentales y construcciones que desafiaban toda lógica.
Pedro no contrató arquitectos prestigiosos. Él mismo supervisó cada detalle, conviviendo con los albañiles durante las comidas y tomando decisiones sobre la marcha. Era su capricho, su refugio, su reino. Pero lo más polémico no eran los jardines ni la alberca. Era lo que había dentro. Pedro construyó un gimnasio profesional llamado Villafibra, con equipos importados de Estados Unidos y Europa. Piso de duela, espejos de pared a pared, sauna, baño de vapor y regaderas de presión. Era un gimnasio más completo que cualquier club deportivo de la época. Y estaba solo para él y sus invitados. También mandó construir un cine privado con capacidad para 50 personas, al que llamó El Ratón. Tenía taquilla falsa donde bromeaba cobrando boletos a sus amigos, marquesina con luces de neón, butacas auténticas y sistema de proyección profesional. Cada vez que estrenaba una película, organizaba funciones privadas donde su madre, doña Cuquita, era la invitada de honor. En las paredes colgaban fotos de sus amigos fallecidos, Blanca Estela Pavón y Jorge Negrete, a quienes honraba con devoción. Había más. Una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe donde Pedro rezaba en privado. Un salón de fiestas con cantina de madera tallada, mesa de billar profesional y mesa de ajedrez. Y lo más sorprendente, un boliche privado completo con pistas eléctricas, sistemas automáticos y duela de madera hecha por él mismo. Pedro era fanático del boliche y se jactaba de que sus pistas eran mejores que las de cualquier establecimiento comercial. Para amenizar las veladas tenía una rocola gigante que llamaba El Robot, repleta de discos de todos los géneros. Irónicamente, había muy pocos de sus propias grabaciones. También poseía un simulador de vuelo traído desde Nueva York, al que llamaba Jurebox, y que le costó más de $5,000. Jugaba con trenes eléctricos que armaba con fascinación infantil, rodeado de miniaturas de aviones y automóviles. Tenía una carpintería completa donde construía muebles para regalar a amigos y familiares, una peluquería privada con sillón especial, luces de colores y herramientas profesionales. Le encantaba cortar el cabello a sus invitados, recordando sus días de juventud cuando ejercía ese oficio para ayudar a su familia. Una fuente de sodas al estilo americano donde preparaba malteadas y helados. Y closets por toda la casa, repletos de vestuarios de películas, trajes de charro, ropa de diseñador y accesorios que cuidaba con esmero obsesivo. En el segundo piso solo había 2 recámaras y un baño, pero un cuarto entero estaba dedicado exclusivamente a espejos y vestidores. La Ciudad Infante no era una casa, era un parque temático personal, un delirio materializado. Y costó una fortuna que Pedro financió sin pestañear, aunque muchos se preguntaban si era necesario tanto exceso, su flotilla de aviones y la pasión fatal por volar. Pedro Infante no solo soñaba con volar, volaba. Era piloto certificado y tenía su propia flotilla de avionetas. Conocía cada parte del motor, realizaba maniobras complejas y encontraba en el cielo una libertad que no siempre tenía en tierra. Se dice que podía desmontar y volver a armar un motor de avión con la misma destreza con que interpretaba un bolero. Pero esta pasión era vista con preocupación por quienes lo rodeaban. Volar en esos años era peligroso, especialmente en aviones pequeños y en manos de pilotos no profesionales. Sus amigos le suplicaban que dejara de arriesgar su vida. Su familia vivía con angustia cada vez que despegaba, pero Pedro era terco. El cielo era su escape, su adicción. Realizaba vuelos entre Mérida y la Ciudad de México constantemente. También hacía vuelos solidarios, llevando medicinas y ayuda a zonas rurales, lo cual suavizaba las críticas. Sin embargo, muchos consideraban irresponsable que alguien tan importante para México arriesgara su vida de esa manera. Y tenían razón. El 15 de abril de 1957, Pedro abordó su avioneta Consolidated Multivaliant para un vuelo rutinario. Nunca llegó a su destino. El avión se estrelló poco después de despegar en Mérida. Tenía solo 39 años. Su pasión por volar, ese lujo que pocos podían darse, terminó costándole la vida y sumiendo a México en un luto nacional del que tardaría años en recuperarse. Las acusaciones de bigamia. 3 mujeres. Un solo hombre. Si los lujos materiales de Pedro Infante generaban controversia, sus lujos sentimentales eran aún más escandalosos. Pedro estaba legalmente casado con María Luisa León desde 1937, pero su corazón nunca se quedó quieto. Durante su matrimonio mantuvo relaciones simultáneas con múltiples mujeres, siendo las más conocidas Lupita Torrentera e Irma Dorantes. Con Lupita Torrentera tuvo 3 hijos, Pedro Infante Jr., Guadalupe Infante y Dora Luisa Infante.
Aunque nunca se casaron legalmente, Pedro la trataba como su pareja y la mantenía económicamente. Le compró casa, le regalaba autos, joyas y dinero. Vivían como familia, pero en secreto, pues María Luisa seguía siendo su esposa oficial. Luego llegó Irma Dorantes, joven actriz con quien Pedro se enamoró perdidamente durante las filmaciones de varias películas. La química entre ambos era tan evidente que resultaba imposible ocultarla. Pedro decidió formalizar su relación y, en un acto de audacia que escandalizó al país, intentó casarse con ella en 1953. El problema era que seguía casado con María Luisa León. El matrimonio con Irma fue declarado nulo por bigamia, desatando un escándalo mediático sin precedentes. La prensa lo crucificó, la iglesia lo condenó, la sociedad conservadora mexicana lo señaló. Pero Pedro no se disculpó. Siguió viviendo con Irma Dorantes como si fueran marido y mujer. Incluso tuvieron una hija, Irmita Infante. Esta situación colocaba a Pedro en una posición moral complicada. ¿Cómo podía el ídolo del pueblo, el hombre que representaba los valores tradicionales mexicanos en sus películas, vivir en una relación adúltera y bigama? La respuesta nunca llegó. Pedro vivió su vida amorosa con la misma intensidad con que vivía todo lo demás, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, asumiendo las consecuencias. El escándalo de Antonio Matuc, el robo del siglo. Quizá el escándalo más doloroso y polémico de la vida de Pedro Infante no ocurrió mientras vivía, sino después de su muerte. Antonio Matuc fue durante años su representante, apoderado legal y administrador de todos sus negocios. Pedro confiaba en él ciegamente. Le firmó poderes notariales amplios que le daban autoridad total para negociar, firmar contratos, administrar bienes y manejar ingresos, tanto en México como en el extranjero. Mientras Pedro vivía, nadie sospechaba nada. Él estaba ocupado filmando, cantando, viajando y disfrutando de sus lujos, dejando todo el aspecto administrativo en manos de Matuc. Pero tras su muerte en 1957 comenzaron a surgir dudas, y luego acusaciones directas. Irma Dorantes, viuda de facto de Pedro, y posteriormente su hija Irma Infante, denunciaron públicamente que Antonio Matuc había retenido durante décadas los derechos de autor y regalías generadas por la obra de Pedro Infante. Según sus declaraciones, Matuc seguía cobrando millones por la reproducción de películas, reediciones de discos, ventas internacionales y uso de la imagen del cantante, sin entregar ni un centavo a sus herederos legítimos. Las investigaciones revelaron contratos firmados en condiciones sospechosas, propiedades que estaban a nombre de Matuc y no de Infante. Y lo más grave, las regalías seguían cobrándose, pero no llegaban a la familia. Durante más de 3 décadas, Matuc mantuvo el control legal de la imagen y los derechos de Pedro Infante, haciendo negocios con compañías disqueras, distribuidoras de cine y empresas editoriales, sin incluir a los descendientes en las ganancias. La familia luchó durante años en tribunales para recuperar lo que por derecho les pertenecía. Irma Infante declaró con firmeza: «Le robó todo lo que pudo a mi papá». Se estima que entre 1957 y finales de los años 80, la imagen de Pedro Infante generó decenas de millones de pesos. Sin embargo, su familia vivía modestamente, sin acceso siquiera a copias legales de los documentos de su patrimonio. Antonio Matuc nunca enfrentó consecuencias legales formales. Se presentó siempre como el protector del legado de Pedro Infante, diciendo que había hecho todo legalmente, pero jamás mostró pruebas claras. Su nombre quedó vinculado para siempre a una historia de abuso de confianza, apropiación indebida y traición silenciosa. Lo más doloroso es que Pedro nunca sospechó nada. Confiaba ciegamente en Matuc, creyendo que velaba por el bienestar de su familia. Hoy, hablar de Antonio Matuc es recordar el lado oscuro del éxito de Pedro Infante. Colección de más de 20 autos de lujo. El símbolo de la ostentación. La colección de automóviles de Pedro Infante era legendaria y polémica a partes iguales. Tenía más de 20 vehículos: Cadillacs, Lincolns, Buicks, camionetas de lujo, motocicletas Harley Davidson y deportivos europeos. Cada uno con detalles únicos: tapicería de terciopelo, radios modernos, volantes importados, placas personalizadas. Su favorito, además del Mercedes-Benz alas de gaviota, era un Cadillac blanco con interiores rojo vino que manejaba con gafas oscuras y guantes de cuero. La prensa lo llamaba el rey del volante. Pero muchos se preguntaban, ¿era necesario tanto? ¿No era una falta de respeto hacia el pueblo que lo adoraba? Pedro nunca se justificó. Para él, los autos eran más que símbolos de estatus. Eran pasiones genuinas. Le fascinaba la mecánica, conocía cada detalle de los motores y disfrutaba manejando por carretera. Pero la imagen de un Pedro Infante rodeado de lujos
chocaba con la del humilde Pepe el Toro de sus películas. Esa contradicción nunca se resolvió. Generosidad desmedida, virtud o desperdicio. Pedro Infante era generoso hasta el exceso. Regalaba autos completos, relojes, ropa, dinero. Compró casas para su madre, sus hermanos y para las mujeres que amó. Mantenía a sus hijos, ayudaba a músicos callejeros, empleados de set y hasta desconocidos que encontraba por la calle. En los restaurantes dejaba propinas gigantescas. Si alguien le contaba una historia triste, era capaz de pagar operaciones, becas escolares o mudanzas completas. En una ocasión supo que uno de sus dobles de acción vivía en una vecindad. Sin pensarlo, le construyó una casa completa como agradecimiento. Esta generosidad era admirada por muchos, pero también criticada. Algunos decían que Pedro despilfarraba su fortuna sin pensar en el futuro de su familia. Otros lo acusaban de comprar afectos, de usar el dinero para limpiar su imagen manchada por los escándalos amorosos. Pedro nunca defendió su generosidad, simplemente la vivía. Tenía mentalidad de abundancia, quizás porque conocía bien lo que era no tener nada. Pero esta forma de vivir tuvo un precio. Cuando murió, su fortuna estaba fragmentada, sus bienes dispersos, sus contratos en manos de terceros, y su familia quedó vulnerable ante quienes, como Antonio Matuc, supieron aprovecharse. El gimnasio Villa Fibra, vanidad o profesionalismo. El gimnasio privado de Pedro Infante en su casa de Coajimalpa era más completo que cualquier club deportivo de la época. Villa Fibra tenía dimensiones comparables a las de un gimnasio profesional. Aparatos importados de varias partes del mundo, piso de duela, espejos de pared a pared, equipos de última generación, baño de vapor, regaderas de presión y un sauna traído del extranjero. Pedro pasaba horas entrenando. Cuidaba su físico con disciplina militar, pero muchos consideraban que era un lujo innecesario. ¿Para qué tener un gimnasio privado cuando existían clubes públicos? La respuesta era obvia: privacidad. Pedro no podía entrenar en público sin ser asediado por fans, pero esta explicación no convencía a todos. Para muchos, Villa Fibra era símbolo de vanidad y ostentación. El cine privado, El Ratón, diversión exclusiva para pocos. El cine privado de Pedro Infante, al que llamó El Ratón, era otro lujo polémico. Con capacidad para 50 personas, taquilla falsa, marquesina con luces de neón y butacas auténticas, era un espacio dedicado exclusivamente a su entretenimiento y al de sus invitados. Pedro organizaba funciones privadas cada vez que estrenaba una película. Su madre era siempre la invitada de honor. En las paredes colgaban fotos de Blanca Estela Pavón y Jorge Negrete. Pero mientras Pedro disfrutaba de su cine privado, millones de mexicanos hacían largas filas bajo el sol para ver sus películas en salas públicas. Esta contradicción generaba incomodidad. Las propiedades múltiples, acumulación sin límite. Pedro Infante no tenía una casa, tenía varias. Su residencia más famosa estaba en la colonia Lindavista de la Ciudad de México. 2 pisos, patios amplios, fuente en el centro, muebles importados de Italia, estudio de grabación propio, comedor de mármol, habitaciones finamente decoradas y jardín espacioso. En Mérida, Yucatán, tenía una casona de estilo colonial con columnas blancas, techos altos, jardín de árboles frutales, caballerizas, alberca privada y corredores amplios. Mérida era su santuario, el lugar donde escapaba del ruido, donde tocaba guitarra por las tardes y escribía en libretas. Además estaba la Ciudad Infante en Coajimalpa y otras propiedades menores. Esta acumulación de bienes raíces era vista por algunos como inversión inteligente, pero por otros como ostentación desmedida. ¿Cuántas casas necesita un hombre? Pedro nunca respondió esa pregunta. Simplemente seguía comprando. Y así vivió Pedro Infante, entre lujos inimaginables y escándalos inevitables, entre la adoración del pueblo y las críticas de la élite, entre la generosidad desmedida y los excesos imperdonables. Fue un hombre de contradicciones, un ídolo que cantaba a la pobreza mientras vivía en la opulencia, un símbolo del pueblo que disfrutaba privilegios de rey. Su vida nos enseña que la fama y el dinero no garantizan la felicidad, que la confianza ciega puede ser traicionada, que los lujos materiales no llenan los vacíos del alma. Pedro lo tenía todo, pero también lo perdió todo. Su fortuna quedó en manos de un representante corrupto. Su imagen fue manchada por acusaciones de bigamia. Su vida terminó trágicamente en un accidente que pudo evitarse, pero a pesar de todo seguimos amándolo, porque Pedro Infante fue auténtico. Vivió intensamente, amó sin medida, dio sin esperar nada a cambio,
y nos regaló un legado artístico que trasciende el tiempo. Sus películas siguen emocionando, sus canciones siguen sonando, su sonrisa sigue iluminando pantallas. Si este video te hizo reflexionar, si descubriste secretos que no conocías, si quieres seguir explorando las historias ocultas de la época de oro del cine mexicano, entonces este canal es para ti. Historias e biografías del cine es tu ventana a un mundo fascinante de misterios, escándalos y leyendas. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este video con quienes aman el cine clásico. Déjanos un comentario contando qué te sorprendió más de la vida de Pedro Infante. Y recuerda, detrás de cada ídolo hay una historia humana compleja, imperfecta, pero siempre fascinante. Pedro Infante vivió como quiso, amó como pudo y murió siendo inmortal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.